Hola, mi nombre es Paolo Araya y lo que quiero es compartir con ustedes la presentación de los arquetipos cristianos en la cultura pop. Estoy utilizando la plataforma Zoom, pero espero subir este video a mi canal de YouTube. Creo que va a ser el primer video de todos de por sí. Es decir, no me dedico a esto, pero sí he hecho la presentación varias veces y lo que quiero es compartirla con todos ustedes. Así que espero que les guste. No sé exactamente en cuántas partes va a quedar dividida. Puede ser que en 2, en 3 o hasta en 4. La presentación normalmente se demora 1 hora y media, pero sé que no lo puedo hacer por 1 hora y media seguida. Y tampoco lo que quiero es hacer muy extensa, sino que sea entretenida, interesante, con videos relativamente cortos, que yo espero que este quede alrededor de 20 o 25 minutos. Así que empecemos. En realidad, la presentación lo que tiene es la intención de compartir con las personas un concepto muy interesante, que es que todos vivimos inmersos, al menos me refiero a todos los que vivimos en la cultura occidental, vivimos inmersos en lo que se conoce como la cultura pop. ¿Qué es la cultura pop? Bueno, es eso que nosotros vemos afuera, que se comercializa mucho en películas, en series de televisión y en juegos de video principalmente, que permean la sociedad. Es decir, que las personas, tanto los niños como los jóvenes y los adultos, se ven influenciados por ese tipo de material. Más adelante van a ver que en la presentación yo me refiero a la Guerra de las Galaxias, justamente porque yo creo pertenecer a ese primer grupo. Yo soy generación X, yo tengo 48 años de edad. Entonces, cuando yo tenía 6 años, sale el episodio 4, que es Una Nueva Esperanza. A partir de ese momento, los que se dedican a este tipo de negocios saben que, o se dan cuenta de que pueden utilizar la plataforma de las películas para vender productos. Eh, y entonces, lo que se dio desde finales de los 70s fue una locura en ventas, en merchandising, en muñecos, en naves. Digamos que ya luego entran, digamos, los videojuegos como Atari y así, camisetas, zapatos y yo que sé qué otras cosas más, de forma tal que empiezan a manipular a la sociedad occidental de una forma tal que terminamos consumiendo productos justamente por esas cosas que nosotros consumimos por la televisión, por la música, por los cines y luego también por los juegos de video. Así que la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con el arquetipo cristiano? Bueno, resulta ser que muchas de las películas, en particular, porque eso es a lo que yo me voy a enfocar en esta charla, muchas de las películas se refieren siempre a un héroe. Y el héroe siempre es el que va a salvar a los demás, ya sea a una persona o a un pueblo o a la humanidad. Eh, no en balde, por ejemplo, los superhéroes en los últimos tiempos han tenido tanto auge o tanto impulso. Y de hecho, justamente una de las razones por las cuales yo estoy haciendo esta charla es porque mi hijo menor no hace mucho me preguntó si Dios existía. Entonces, pues yo le di una respuesta que era tal vez satisfactoria para él, pero yo quedé insatisfecho y yo sabía que podía profundizar más en el tema. Ahí fue cuando entonces yo me dediqué a investigar, a estudiar, a leer literatura, a escuchar podcasts. He escuchado autores de la talla de el doctor Taylor Marshall, de obviamente Jordan Peterson, Jonathan Peugeot, Timothy Gordon, eh, Brett McKay también, inclusive el obispo Barron, que es el obispo de Los Ángeles, eh, pues todos ellos se refieren de una forma clara respecto a este tema y el cristianismo como tal. Entonces, tampoco es que vamos a ver aquí cosas que yo me estoy inventando o cosas que se me ocurrieron, sino que realmente estoy utilizando fuentes que son fidedignas, pero hasta que ustedes no vean el material no se van a dar cuenta de si realmente consideran que es eh, lógico o no lo que les voy a explicar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es quiénes somos. Y con eso a lo que me refiero es a que nosotros somos la cultura occidental judeocristiana. Esta es la cultura que se sustenta en el cristianismo. ¿Pero qué es el cristianismo?
porque el cristianismo está impactado por lo que es la cultura hebraica o la cultura semita, que es la que se refleja en el Antiguo Testamento. Pero luego, con la aparición de Jesucristo, las cosas cambian y entonces Él viene a modificar un poco lo que se conoce como la ley. La ley es ese lineamiento moral que tienen los hebreos, que de hecho es muy interesante porque si ustedes se ponen a analizar históricamente, en términos humanos, nunca ninguna civilización o ningún pueblo había tenido un Dios que le exigiera a sus fieles ser buenas personas. Es decir, cuando ustedes analizan el contenido de los 10 mandamientos, se van a dar cuenta que el mensaje es sobre todo moral. Entonces, ellos no se dedican a conquistar pueblos ni a andar asesinando gente, aunque obviamente hay pasajes del Antiguo Testamento en donde eso sucede, pero en general la ley dicta otra cosa. Y Jesucristo viene todavía a modificarlo aún más, a cambiarlo más. Y uno de los mensajes más interesantes de él es el redimir al Padre. Es decir, él insiste en los evangelios en que él no viene acá para glorificarse él, sino que él viene a sacrificarse para gloria del Padre. Creo que en los últimos años eso tal vez se ha perdido. Me refiero a ese contenido teológico, pero también que es un mensaje psicológico de cuál es la forma en la cual yo alcanzo que mi vida tenga sentido. Entonces, por muchísimos años, me atrevo a decir que por los últimos 1950 años, la Iglesia Católica en particular transmitía un mensaje que tenía que ver justamente con la cruz, el mensaje de la cruz. Es esa imagen, porque Jesús mismo dijo que teníamos nosotros que levantar nuestra cruz y cargarla. ¿Y para qué? Para que nuestras vidas tuvieran sentido. La cruz lo que significa es sacrificio y sufrimiento voluntario. Es decir, no es nada más que yo la levanto porque creo que tengo que hacerlo o porque me dicen que tengo que hacerlo. Es que lo estoy haciendo a sabiendas de que esa es la forma en la que yo me salvo. Ojo qué interesante, salvando a los demás, protegiendo a los demás, entregando mi vida por otras personas. En los últimos 50 años, y yo lo digo abiertamente, creo que lamentablemente se ha cambiado un poco el contenido del mensaje de Jesús y se le ha dado una perspectiva un poco más suave para agradar a las masas, y ese mensaje es que Jesús es amor, lo cual es cierto porque justamente los 2 primeros mandamientos son eso, pero lo que pasa es que para llegar a eso, para llegar a ese amor, tengo que pasar por el sacrificio. Y para pasar por el sacrificio tengo que aceptar el sufrimiento. Y es tan interesante el tema del sufrimiento que si ustedes ven y analizan, por ejemplo, voy a utilizar solo un ejemplo más, que es el budismo. No sé mucho del budismo, pero sí sé que creo que es algo que se llama Dharma y está dividido en 3 y tiene que ver como con la concepción de la persona como tal, de que la persona es finita y que la persona, el ego no es eterno. Pero el tercer elemento es que la vida es de sufrimiento. Y entonces la pregunta es, ok, ¿cómo hago yo para evitarlo? ¿O cómo hago yo para evadirlo? Ok, no se puede porque somos humanos. Entonces, por eso es que el mensaje de Jesucristo es tan interesante, porque entonces Él viene y dice, aceptemos el sufrimiento voluntariamente y sacrifiquémonos por los demás. Así podemos entonces ya entrar un poco más en el tema, que es ver el tema de que Jesús es el arquetipo. Si ven, es interesante porque entonces yo aquí anoto que nunca en la historia de la humanidad ha existido una persona tan ejemplar, tan buena y tan perfecta. Y simultáneamente, nunca en la historia de la humanidad se le ha hecho a una persona algo tan terrible, humillante, atroz, violento e injustificado. Yo había notado acá la definición de arquetipo. Arquetipo es un modelo que sirve como pauta para imitarlo. Es que escribo muy raro, entonces a veces ni yo mismo me entiendo mi letra. Modelo que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo. Es el prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección. Eso es un arquetipo.
Y Jesús viene a establecer ese lineamiento, el arquetipo del ser humano perfecto. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros vemos a Jesús de esa forma? Es decir, Jesús no es un gurú y Jesús no es un sabio. Jesús no es tampoco nada más un profeta. No, Jesús es el Hijo de Dios que viene a transmitirnos un mensaje que es trascendental. Y Él entonces, Él mismo se ofrece en sacrificio y se define entonces como arquetipo. Vamos a hacer una pausa para continuar en un momento. Ok, perdonen, pero es que hace calor y andaba trayendo agua. Entonces, el tema es cómo le damos forma a este héroe, porque como les comenté al inicio, este es el perfil del héroe que se utiliza en las películas, en especial las de los superhéroes, y hay que entenderlo de una forma un poco más práctica. A ver, esta imagen es la del Rey de Reyes. Y la pongo porque cuando uno trata de definir el arquetipo de algo, uno tiene que utilizar ejemplos que son reales. Entonces, veámoslo así. Si se nos dijera, bueno, tenemos que pensar en el mejor futbolista de todos los tiempos, pues habrá miles de ejemplos. Los más jovencitos probablemente utilicen a Cristiano o a Messi, inclusive a Ibrahimovic, por ejemplo. Pero un poco más grandecitos probablemente utilicen aquellos que jugaron con los Galácticos del Real Madrid, por ejemplo, Zinedine Zidane. Yo me voy un poco más atrás y yo, en mi caso, puedo citar a Maradona, puedo citar a Pelé, puedo citar a Beckenbauer, y así, más para atrás. Ok, el tema es, ¿cuál de ellos es el mejor? Y es difícil decir cuál es el mejor, porque todos tienen características excepcionales como jugadores. Lo que sí podríamos hacer es tratar de extraer de cada uno de ellos esas cualidades que los hacían los mejores y construir el imaginario de cuál sería el futbolista perfecto. Entonces, aquel que tenga el cabeceo del fulano este y el que haga tiros libres como el otro. Probablemente Roberto Carlos sea el que mejor haga los tiros libres. Está el que hace el dribbling, el que hace el pase, el que corre más rápido, el que hace los mejores centros, el que hace los mejores tiros de esquina, en fin. Hay un sinnúmero de características particulares de cada jugador, pero podríamos sacar todas estas, definir cuál es el jugador que mejor lo hace y construir un jugador imaginario. Este jugador imaginario, ¿qué tan imaginario es si todas sus cualidades son de jugadores reales? Bueno, justamente eso es el Rey de Reyes. Cuando definimos cuál es el papel que juega un rey en un pueblo, que se supone que tiene que ser esa persona que representa al ciudadano promedio en el pueblo, esa persona que es la más noble, pero también es la más fuerte, es la más valiente, es la más aguerrida, es la que está dispuesta a entregar su vida por los demás. Es la persona más sabia también, que va a hacer que los ciudadanos de su pueblo vivan de la mejor manera, de una forma justa. Eso es un rey. Y cuando entonces decimos, bueno, ok, ¿cómo hacemos para determinar cuál es el mejor rey de todos? Si entre 100 reyes podemos reducir la lista a 10 y ya luego de los 10 no podemos escoger a ninguno de ellos como el mejor, sino que tenemos que hacer lo mismo que con el futbolista, sacar elementos que son reales de cada uno de ellos para construir un imaginario. Bueno, ese es Jesús. Él es el rey de reyes. Entonces, sirva de ejemplo esta pantalla para aclarar un poco más el término del arquetipo. Ok, muy bien. En el siglo XX, este señor que está aquí abajo, que se llama Joseph Campbell, fue el que desarrolló esto que se ve acá, que se llama el viaje del héroe. Pueden buscar como Hero's Journey también, es fácil de encontrar. Y entonces él lo que se dio cuenta es que hay un comportamiento en el ser humano que lo hace trascender siempre y cuando vaya avanzando en el ciclo por esas etapas específicas. Entonces, es interesante porque si ven abajo, creo que esto se puede ver acá, hay una etapa que es la de muerte y resurrección, que de hecho hay otro, el punto 8 y el punto 11 tienen que ver con la resurrección.
Y entonces resulta interesante porque Campbell decía que esto inclusive trascendía el cristianismo y que es un comportamiento que se ha dado por miles de años. Es decir, hay una persona que vive una vida ordinaria y que es llamado a la aventura, pero al principio va a tener trabas y dificultades, no necesariamente del exterior, sino también del interior de la misma persona, que duda de sí misma. Pero las circunstancias, el mundo, la vida, lo llevan a tomar el camino, porque no tiene otra alternativa. Y entonces él va conociéndose a sí mismo y va sacando esa personalidad que de no haber sido por la aventura, jamás habría sabido que lo tenía. Entonces es muy bonito esto porque la pregunta es, ¿cuántos de nosotros se ha enfrentado alguna vez a alguna aventura que nos haya hecho llevar nuestras vidas a límites o lugares que anteriormente no solo eran desconocidos, sino que eran impensables? Pero si lo superamos, lo que quiere decir es que nosotros mismos no sabíamos de lo que éramos capaces. La pregunta es, ¿nosotros somos, luego de pasar esa aventura, como antes o ahora somos personas diferentes? Yo creo que la vida nos va enseñando con estas aventuras y con estos viajes a convertirnos en las personas en quienes tenemos que llegar a ser. Pero lo interesante es que conforme más avanzamos en ese camino, nosotros mismos también vamos adoptando el camino del héroe. Y cada uno de nosotros es un héroe o una heroína en sus propias vidas. Eh, Carl Jung, lo pongo acá, porque Carl Jung es también el que desarrolla el concepto del inconsciente colectivo y el de los arquetipos. Entonces, hay una amalgama entre ellos dos, porque entonces se justifica la explicación de Campbell al decir que todos estamos construidos de una forma, de una misma forma, porque el mismo Jung dice que sí, que efectivamente estamos construidos en nuestra psique de una forma particular, en donde nosotros todos nos vamos a comportar de una forma similar y nos van a afectar las cosas también de una forma similar. Pero obviamente el camino es individual y cada uno de nosotros tiene que ver cómo hace para salir adelante o estancarse. Ok, para entrar ya un poquito más en el tema, porque vamos a ver, sí quiero profundizar más en las películas más recientes, pero no quiero dejar por fuera estas que son las clásicas, porque en todas ellas se da el arquetipo cristiano. Entonces, quiero empezar con Star Wars o la Guerra de las Galaxias. George Lucas se reunió con Joseph Campbell y entre los dos construyeron el guión para Una Nueva Esperanza. De hecho, los, son los valores teologales, son fe, esperanza y caridad. Entonces la palabra esperanza se ve muchas veces en las películas y esperanza está totalmente vinculada justamente al mensaje de Jesús y la resurrección. Es la esperanza de un mundo mejor, la esperanza de un mañana, la esperanza de la resurrección. La película por eso se llama Una Nueva Esperanza. No es casual que le pusieran ese nombre. Eh, y Luke Skywalker hace el camino del héroe, tal y como lo vimos en la anterior. Hay que prestar atención al camino que él hace, porque cuando Luke empieza, Luke vive en un lugar, en Tatooine, en donde no pasa nada. Están alejados de todo. Él es un muchacho que vive con sus tíos, vive una vida muy aburrida, y él, con la llegada de R2 y de C-3PO, y R2 que es como el ángel Gabriel, que es el que trae el mensaje, eh, es el que le enseña a él que hay algo más allá, hay algo más allá afuera. Y entonces cuando él entonces tiene que ir a buscar a Obi-Wan, que Obi-Wan vive como un monje cartujo. Los cartujos son una orden de sacerdotes católicos que asemejan un poco a los padres del desierto, que son los primeros eremitas que nacieron justamente del cristianismo, y ellos son los que, en lo que se llama el dogma de la iglesia o la doctrina, los padres de la iglesia son también inicialmente los padres del desierto. Los invito a que investiguen algo que se llama apotegmas de los padres del desierto, porque es sabiduría pura. Estos hombres vivían en cuevas y más bien fue San Benito el que los llegó a ordenar. Por eso se llama la orden de San Benito, porque San Benito es el que llega a poner reglas y les dice, ok, yo sé que ustedes viven en cuevas, pero ¿por qué no vivimos en comunidad?
y celebramos la Eucaristía de vez en cuando. Luego, San Bruno en el 1081 funda los Cartujos. Ya para esas alturas, en el año 1081, ya estaba muy claro que para ser sacerdote había que hacer 3 votos, que era pobreza, obediencia y castidad, o celibato, como lo quieran ver. Pero el tema es que los Cartujos hacen un 4.º voto, que es el del silencio. Y entonces, cuando ustedes ven la forma en la que vive Obi-Wan, que vive en silencio, que vive en contemplación, que vive dentro de una cueva, bueno, justamente eso es lo que él simboliza. Y él es el mentor de Luke Skywalker, nada menos. Él fue el que había vencido, en teoría, al mal, que es Darth Vader y que es el padre de Luke. Porque Darth Vader es el que trae también el arquetipo de Jesús, pero ojo qué interesante, trastocado. Porque, insisto, George Lucas con Joseph Campbell no iban a dejar nada al azar. Y cuando ustedes pasan a 1997 y ven el episodio 1, que es cuando Qui-Gon y Obi-Wan andan buscando a ese niño que dicen que tiene poderes especiales y que es como una especie de mito o leyenda de que van a ser a un niño con esas características, y ellos llegan, conocen a la mamá, le toman una medida de midichlorians y se dan cuenta que la misma maquinita no da, es decir, el niño parece que es luz pura. Cuando Qui-Gon se reúne con la mamá y él le pregunta quién es el padre de él, ella lo que responde es: yo no sé quién es el padre, yo soy la Virgen. Entonces, ¿quién es Darth Vader? Darth Vader es el hijo de la luz, el hijo de una virgen, el hijo que viene a darle equilibrio a la fuerza, pero le matan a la virgen cuando tiene 13 o 14 años, con el poder que tiene. Y para peores, el mal lo manipula. Bueno, por ahí va la cosa. Vean qué interesante que también, bueno, siguiendo, digamos, un poco con el tema de Luke Skywalker, él, eh, vamos a ver, la función de Luke al fin y al cabo es redimir a su padre, es decir, es salvar a su propio padre, y salvando al padre, él salva a la galaxia. En el caso de la parte de la manipulación de lo que se llama cultura pop, veámoslo con lo que es el imperio. Tanto los trajes, por ejemplo, de los generales del imperio son exactamente los mismos que utilizaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y estas cosas no se dejan al azar, porque los Stormtroopers, que es los soldados del imperio, parecen calaveras, es decir, simbolizan la muerte. Entonces, por ahí va la cosa. Con Star Wars tendría que detallarlo mucho más, tal vez tenerlo un poco más estructurado, pero en este momento no tengo tiempo ni lo voy a hacer. Eh, Pueden investigarlo, eso está allá afuera, no es algo que yo, como les digo, lo estoy inventando. Pasemos a otra película, hablemos por ejemplo de Matrix. En el caso de Matrix, es también muy evidente porque Neo, su nombre real es Thomas Anderson, y se llama así porque Tomás significa gemelo, es decir, que él lleva 2 vidas. Lleva la vida de ciudadano común y corriente que trabaja en una oficina, y él también es un hacker, es decir, ya por ahí vemos la primera manipulación. La segunda es el apellido, él se llama Anderson, y Anders en latín significa hombre, él es el hijo del hombre, que es el sinónimo de Jesús en los evangelios, el hijo del hombre, Anderson. Eh, Cuando Morpheus le da las píldoras, la roja y la azul, y cuál escoge, eso es el primer renacer de Neo, que se llama Neo, obviamente, en su alter ego, porque él es el hombre nuevo, él es el hombre que viene a cambiar. Si lo recuerdan, al final, él muere, pero gracias al amor que tiene con Trinity, él resucita. Algo interesante es que cuando, si lo recuerdan, en la película hacen referencia al conejo blanco, que es el de Alicia en el País de las Maravillas, porque él, ahí mismo le están advirtiendo a uno que el camino que él va a tomar no tiene fin si se atreve a caminarlo. Y cuando él conoce a Trinity, él dice: wow, pensé que eras un hombre, porque uno siempre ha pensado que la Trinidad son hombres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Trinity es una mujer. Y esto es así porque los Wachowski Brothers
cambiaron su sexo y ahora son las Wachowski Sisters. En fin, Matrix tiene también un sinnúmero de elementos que es muy interesante que lo investiguen. Es una película sin duda que impactó hace más de 20 años y que lo sigue haciendo para las personas que, digamos, los más jovencitos que no la han visto. Indiana Jones en la última cruzada también es interesante porque ahí por primera vez muestran al padre, Henry Jones, y él anda buscando el grial, que es lo que da la vida eterna, pero ahí ya es muy evidente en todas de por sí. El Arca de la Alianza, por ejemplo, todas las películas de Indiana Jones tienen un contenido cristiano, pero en particular la tercera es en donde se utiliza más este concepto de redimir al padre. Y entonces Indiana tiene que salvar a su papá y tiene que pasar 3 pruebas y él muestra ahí una enorme fe, más allá del hecho de que sea o no en teoría, porque nunca los muestran a ellos como particularmente creyentes, pero sí la película utiliza estos elementos que les explico. En El Señor de los Anillos, Tolkien, al igual que C.S. Lewis, para usar el otro ejemplo de autores de inicios del siglo XX, eran ultraconservadores católicos y tanto Narnia como El Señor de los Anillos tienen muy claras referencias cristianas del bien y del mal, de los hombres que son buenos, que son nobles, que son justos, que tienen que luchar contra el mal. Y el mal, obviamente, hay ejércitos de demonios que los apoyan. En Harry Potter igual, él de algún modo tiene que redimir al padre, su mentor, siempre es el que lo apoya. Hay un episodio, no me acuerdo en cuál de las películas, en donde se da un elemento además muy interesante que tiene que ver con el hecho de que debajo del castillo hay un dragón o hay no recuerdo exactamente qué es eso, si perdón, no es un dragón, sino una serpiente, es que el demonio es la serpiente y es el dragón, es lo mismo, y entonces él se tiene que enfrentar a esa serpiente. Pero la serpiente, no recuerdo bien si lo muerde o no, pero la cosa es que llega el ave fénix y con las lágrimas del ave fénix él resucita, él revive. Entonces, estos son elementos muy claros, ¿verdad? Bueno, con respecto a Minecraft y Fortnite, porque no los puedo dejar por fuera, Fortnite tiene un poco de elementos que tienen que ver con la parte heroica de la persona que vive de una forma individual, pero tiene que luchar contra los demás y de algún modo esto atrae a los muchachos, en especial más a los varones que a las chicas, eh, porque a ellos les gusta combatir con otros. Y es interesante, porque en Fortnite en particular, yo al principio me disgustaba saber que era un juego que era supuestamente de armas y de asesinatos, pero lo cierto del caso es que los mejores jugadores del mundo, y todos juegan igual, lo que hacen es que se esconden y construyen paredes y muros y cosas. Entonces, hay un pequeño asomo de algo que vamos a ver más adelante que tiene que ver con el individuo y la forma en la que se comporta para alcanzar ese camino de héroe. En Minecraft, por ejemplo, es muy obvio porque resulta ser que en Minecraft, para ganar el juego, hay que matar a un dragón. Y el dragón es la serpiente y es el demonio. Y entonces, en Minecraft, todos pasan construyendo cosas, pero finalmente el tema es que no se gana el juego hasta que yo no pueda vencer al dragón. Como les había comentado al inicio, hay varios autores de donde yo he logrado sacar esta información. Los invito a que busquen más sobre el Monseñor Robert Barron. Él tiene un ministerio que se llama Word on Fire. A mí me llegan diariamente sermones diarios de la lectura diaria. Es muy interesante porque son sermones muy cortos, pero con mucha sabiduría. Como pueden ver, al lado izquierdo, solo estoy usando 3 de no sé cuántos videos que hay en YouTube, en donde él hace constante referencia a la cultura pop y a las películas, en donde él hace justamente esa unión
entre lo que es el cristianismo con el contenido de las películas. Y la fotografía de abajo es interesante porque no hace mucho él recibió de YouTube un botón demostrando que él ya tiene más de 100,000 seguidores. Y en este momento no sé cuántos tiene, pero creo que son muchos, muchos más. Y entonces resulta interesante saber que un influencer de redes sociales en YouTube es un obispo católico. La pregunta es, ¿qué es lo que él dice que llama tanto la atención? Bueno, justamente parte de mi intención acá es invitarlos a que lo vean. Creo que hasta aquí va a llegar la charla, esta primera parte. Los invito para que estén atentos. Luego voy a seguir ya con un poco más de material para meternos en las películas de Superman, de Batman, de Avengers. Vamos a hablar del Hombre Araña, vamos a hablar de Iron Man, vamos a hablar de Thor, de Aquaman. Inclusive vamos a hablar de Toy Story, vamos a hablar de El Rey León. Así que los invito para que estén atentos. Por favor, si les gusta este video le dan like. Si no, igual no importa porque mi intención no es más que compartir con ustedes esta información que espero que les guste mucho. Lo que sí pueden hacer es compartir el video con más personas si ustedes piensan que este video le puede llevar información interesante a otros para darse cuenta de que vivimos en una cultura en donde están de algún modo manipulando nuestra forma de vivir, pero justamente sustentados en la plataforma de lo que es el cristianismo, que es al final lo más importante. Entonces, muchas gracias y Dios los bendiga.